If this music is impossible to stop, then we will have to lead and direct it properly. Antes de empezar el video, quiero aclarar algunas cosas, porque sé que tengo un grupo muy diverso de seguidores en cuanto a opiniones políticas, y de hecho me alegra que sea así, porque en los comentarios se suelen dar debates muy interesantes. No quiero que interpreten la parte política de este video como la más importante, porque no lo es. No me interesa hablar bien o mal de las políticas del presidente ruso Vladimir Putin en general, porque ni siquiera estoy muy al tanto de lo que hace fuera de lo que voy a decir en este video, así que solo pretendo criticar un punto que me parece que no va por buen camino a la hora de solucionar un gran problema. Así como me parece que la cultura de la cancelación es una forma de censura con la que no estoy de acuerdo, lo mismo me pasa con la situación de Rusia con respecto a la música. En este país, el presidente Vladimir Putin dice que la música rap o trap, si bien no puede ser prohibida porque sería imposible, debe ser guiada por el Estado, que si bien no es lo mismo, es una forma delicada de decir censurada. Es por eso que hoy voy a hablarles de Icepick, un dúo de rusos compuesto por la vocalista Nastia y el productor Nikolai, quienes hacen música y videoclips de protesta y son perseguidos por el gobierno de su país, llegando a decir que para ellos terminar un concierto sin ser interrumpidos por las autoridades es una victoria. El género de su música es una especie de rap alternativo mezclado a veces con ciertos elementos de la electrónica y el witch house. Y obviamente no puedo evitar hablar de sus videoclips, que son una parte muy importante de su trabajo. Estos a veces son más polémicos que las letras de sus canciones en sí, por contener imágenes provocadoras como esta toma de ellos subidos encima de dos militares, o mensajes relacionados con la educación y el uso de las armas en su país. No puedo dejar muchos ejemplos acá por la monetización, pero les dejo los videos en la descripción. Además, la vocalista Nastia usa su voz como una especie de susurro, lo que no sé si será a propósito, pero da la impresión de que está hablando de algún secreto que no deberíamos escuchar, pero que aún así nos lo está diciendo. Y juega mucho con eso, más que nada con los susurros en contraste con los gritos. En cuanto a su relación con el gobierno, ellos llegaron a ser arrestados varias veces y sus conciertos son casi siempre interrumpidos por las autoridades, a veces con excusas más sutiles que otras. Even if cops come, it would happen in the middle of gig. Yeah, so we can play like 20-25 minutes of our set. But actually we played, and it's like every time we do it, it's a victory for us because we show that you just can't censor the music. La solución que encontraron para realizar tranquilos sus conciertos es que su manager los organiza en lugares secretos y les envía a los fans mensajes personales con la información del lugar para que puedan encontrarse ahí. Con esas técnicas, por lo menos, demoran la llegada de la policía. Los fanáticos más chicos, por lo general, tienen que ir acompañados por sus padres a los recitales por estas mismas razones. Y entre canción y canción suelen gritar frases como "la música no se puede prohibir" o lemas similares que crean un clima de resistencia en estos lugares. A todo esto, ellos mismos cuentan que, sin embargo, su contenido está muy lejos de ser completamente político. Yes, some of our songs do have a political message, but the political stuff is such a small percentage of our work. We sing a few songs, and the secret services chase us through the whole city. De hecho, otras bandas o cantantes rusos que dan un mensaje mucho más politizado son mucho más perseguidos e incluso arrestados más seguido, aunque vale aclarar que en algunas ocasiones sus arrestos se deben a disturbios causados en las calles o al consumo de estupefacientes, lo cual está justificado en esos casos. Pero bueno, ese no es el caso de Icepick. Es más, estos rusos justamente se volvieron más provocadores después de pasar estos momentos de censura, y la persecución general que se está haciendo llevó a que más y más bandas se animaran a provocar al gobierno. This situation would make any musician want to write about it. It politicizes people who otherwise wouldn't be interested in political protest at all. Process can't be stopped anymore, and we certainly won't censor ourselves. Now we want to be even harsher, more radical and interesting. Putin, en su defensa, dice que este tipo de música moderna, ya sea rap o trap, se basa en tres pilares, que son el sexo, las drogas
drogas y las protestas, siendo las drogas el tema que más le preocupa de los tres y que desean que no se promuevan más. Y no puedo estar más de acuerdo con eso, que es algo malo para la sociedad actual y es un gran problema principalmente en esta generación. Pero la realidad es que, aunque a mí me costó entenderlo al principio, después de investigar un poco me di cuenta de que géneros como el trap o el rap, desde sus inicios, pretenden retratar la realidad de los jóvenes de su generación. Si bien a simple vista pareciera que este tipo de música es lo que promueve el uso de drogas y demás, la triste verdad es que retrata algo que ya existe entre la gente. Solo le están dando más visibilidad a un problema que no tiene origen en la música, sino en otras causas más profundas. Hablar de estos temas, en parte, ¿los promueve? Puede ser, porque algunos chicos pueden pensar que drogarse está de moda y que hay que hacerlo sí o sí para quedar bien, por ejemplo. Pero por eso mismo pienso que el trap no es el principal problema, sino una consecuencia de otras situaciones vinculadas con la educación de los jóvenes que hacen que los mismos decaigan en las drogas y como consecuencia la música termine reflejando esa realidad. Todo lo que se censura y prohíbe siempre va a ser 1000 veces más llamativo y atrayente, y por eso creo que la censura en la música puede resultar hasta peligrosa, porque todo aquello que se pretende tapar va a ganar más y más popularidad, llegando a un extremo en el que va a ser incontrolable, y en el caso de Rusia probablemente cause más protestas y más disturbios. Más que nada en estos tiempos en los que el internet es una fuente de información accesible para todos, no podemos hacer que ciertas cosas desaparezcan del mapa, porque siempre las vamos a encontrar en algún lado. Los mismos videos de Icepeak llegan por lo general a un promedio de 10 millones de visualizaciones, hasta teniendo uno con 46 millones, por ejemplo. Por eso pienso que el secreto está 100% en la educación, tanto si se trata de un gobierno a su pueblo como en el caso de padres a hijos, y en formar una relación de confianza, escuchando lo que los jóvenes tenemos para decir. Pero todos sabemos que ese es el camino largo y por eso nadie lo sigue. Prohibir es el camino fácil, es ignorar el verdadero problema y atacar las consecuencias en lugar de la causa. Y como casi siempre sucede, los caminos fáciles terminan siendo los peores. Muchas gracias por escucharme.